ASMR. Hola a todos, el día de hoy me van a estar acompañando mientras me maquillo para grabar otros videos para este canal y mi otro canal. Así que se me ocurrió hacer esta grabación previa. Quizás a algunos les guste este tipo de videos como más casuales. Y el maquillaje es algo que yo antes incorporaba más en el canal. Hace tiempo que no hacía un video de esta temática porque he estado haciendo más cositas de arte, que empecé como a hacer ese tipo de videos por aquí, así que ahora voy a retomarlo. Espero que los relaje este video, va a ser un video más casual y eso, así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es aplicar cremita. Me acabo de lavar la cara, así que yo suelo usar esta crema. Casi todas las cosas que uso para la cara son de esta marca que se llama Beauty of Joseon. Es una marca coreana y me gusta mucho porque no tiene aroma, es como para pieles sensibles. Yo tengo la piel muy sensible, de hecho me han salido manchitas y cosas así. Esta manchita de aquí de hecho la he tenido como últimamente con un tratamiento dermatológico y todo, porque estaba mucho más marcada. Donde soy muy blanca, el sol al tiro me afecta, entonces siempre trato de ponerme mucho bloqueador y cuidarme mucho del sol, pero aún así salió esa manchita. Así que he estado tratando como de cuidarme harto eso. Tengo harta rojeces también, sobre todo como acá, aquí, en este lado también. Parte de este tratamiento tiene que ver con eso también. Así que eso, voy a aplicar la crema primero. Voy a echar un poquito más, me falta la frente. Ya se está acabando. Ay, no. Tengo un espejo aquí, entonces probablemente esté mirando mucho en muchas ocasiones para allá. Creo que había hecho como este tipo de videos Get Ready With Me, pero había sido narrado. Entonces grabé como todo el proceso y después lo narré encima. En cambio ahora estoy haciéndolo como directamente a la cámara. Entonces ya me eché la cremita. Ahora voy a poner un bálsamo en los labios. Este es de la marca Frubia. ¿Se ve? Me siento como estos canales de belleza de antes, de YouTube en sus inicios. Me gusta mucho este porque a mí se me parten mucho los labios y siento que este es de los pocos que realmente me dura más. Hay otros que aplico y después como que al tiro ya vuelvo a tenerlos secos. Ahí. Básicamente es como para preparar la piel antes de maquillarse. Creo que en este video voy a estar hablando harto sobre la piel, pero como desde un punto de vista de una persona que ya está empezando a notar cambios en su piel. Yo tengo 34 años en este momento que estoy grabando este video y ya he empezado a notar ciertos cambios y es como bien loco. Como que siento que no se habla lo suficiente de ese proceso. Entonces, bueno, yo no sé qué edad tengan ustedes que están viendo este video, pero quizás empatizan conmigo, me pueden ir dejando los comentarios y todo eso. Y bueno, hay otras cosas que quiero compartir con ustedes, quizás como muy charlatecito. Y ya, a ver, ¿por dónde parto? Ah, voy a ir con las sombras o la base. Voy a ir con la base. Tengo mi estuche, es un estuche que tengo hace mucho tiempo. Lo compré en el Todo Moda y tiene dinosaurios. Ay. Me gusta porque tiene diseños, pero a la vez donde es transparente puedo ver más o menos dónde están las cosas. Yo la verdad es que cada vez me estoy maquillando menos. Por dos razones. A ver, déjenme buscar. Aquí está.
Por dos razones. La primera es porque siento que cada vez que me maquillo, donde tengo la piel sensible, no sé si es por eso, es como que siento que tengo estuco en la cara y después me salen granitos o cosas así. Entonces prefiero maquillarme lo menos posible, a pesar de que me gusta mucho el maquillaje porque es como pintura, pero como pintar, pero en los ojos, obviamente. Hoy me cuesta un poco hablar y hacer a la vez. Pero eso, entonces es como siento que cuido mi piel cuando me maquillo menos. Entonces a lo más generalmente es como que si me maquillo suelo hacer esto como de cubrirme un poco las rojeces con corrector, un poco de base quizás solo en la zona donde se ve y el resto trato de dejarlo libre. Eh, y con suerte delineador. Eso ya es por la segunda razón, que a mí me encantaría maquillarme más los ojos, pero descubrí que tengo alergia ocular. Entonces, cada vez que me pongo maquillaje, aunque sea un poco de delineador, al rato después o al otro día tengo los ojos ya llorosos, hinchados, se me hinchan mucho los párpados. Entonces cuando me pongo full maquillaje, como sombra, rímel, delineador y toda la cosa, al otro día tengo unos ojos de sapo. Entonces prefiero cuidarme más que nada. Por eso que también empecé a dejar de maquillarme los ojos. Y generalmente cuando me he maquillado, que lo hago para videos como ahora. Incluso hay videos en mi otro canal donde ni siquiera me maquillo, es como me encrespo un poco las pestañas y un poquito de delineador. Y siento que ya llegué a un nivel de confianza con mi comunidad y porque siento que también me da más confianza a mí un poco esto de decir, ya sí, total, todos en algún momento hemos pasado con temas de la piel o por granitos o cosas así, entonces no es como que yo tenga que tener la piel perfecta tampoco. Entonces eso, las dos razones principales por las que ya no me maquillo tanto es porque quiero cuidarme la piel, pero también porque mis ojos sobre todo reaccionan mucho a, a cuando me maquillo. He intentado, de hecho, he comprado marcas hipoalergénicas. Hay una que de hecho se llama Hypoallergenic y no, no hay caso. Igual me afecta. Hay unas más que otras. Hasta el momento el delineador que no me está haciendo tanto así como, pero que, o sea, igual, pero lo tolero un poco más. Y que es gel, que es lo que más me gusta, el que les voy a estar mostrando ahí cuando me delinee. Ahora que voy a grabar videos, voy a hacerme como un maquillaje más completo con corrector, base, sombras y todo eso. Pero generalmente eso es lo que hago, es como un poco de corrector y un poco de base. Sobre todo en esta manchita que les digo que me salió esa manchita. Es una manchita café y me está costando mucho borrarla. Ahora ya no tanto, que no me gusta. Ya no cuesta tanto porque con el tratamiento ha ido bajando bastante. Pero sí, un tiempo fue un poco como que me estuvo acomplejando un poquito. Ya. Eh, la verdad es que yo lo dejaría así. Pero igual voy a poner un poquito de base. Bueno, algo que me da lata igual es que yo trato de comprar cosas que son cruelty free, pero muchas veces donde me pasa esto de que tengo necesidades tan específicas, hay ciertas cosas que compro que no lo son y es como, pucha, igual me da un poco de lata. Pero lo demás trato de que todo sea lo más cruelty free posible. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, esto de que es loco empezar a ver cambios en la piel. Igual yo siento que tengo una piel bastante sana, eh, más que nada, primero por genética, en el caso de mi mamá y mi papá, mi mamá se ve mucho más joven de la edad que tiene, mi papá igual se veía mucho más joven de la edad que tenía y siento que como que
todos en mi familia heredamos esos genes de ambos, pero también siento que es por estilo de vida. O sea, yo nunca tomo ni nunca he tomado ni fumado, por ejemplo. Siento que eso afecta mucho a la piel. No soy muy de esas cosas, entonces creo que eso me ha ayudado mucho. ¿Qué más? Lo que diría yo que, que sí me cuesta como de esas cosas es cosas dulces. Me cuesta mucho controlarme con los dulces porque son tan ricos. Pero bueno, creo que eso en general ha hecho que tenga una piel sana en general. Excepto con el tema de las rojeces y la manchita y todo eso, que soy más propensa a esas cosas. Pero bueno, no, y lo que les decía de que ya empiezo a ver cosas, porque quizás en los videos no se nota tanto, incluso ahora los celulares cuando uno se graba como que te dejan la piel distinta. Eh, Son cosas que uno nota porque se ve todos los días en un espejo y ahí sí que uno se ve HD. Pero por ejemplo ya siento que tengo arruguitas que no se van con solamente dormir. Y son estas arrugas de líneas de expresión. Por ejemplo, esta de acá es como que donde he sonreído mucho se marca. Pero también lo pienso así, es como, bueno, es una línea de haber sonreído harto. Entonces trato de resignificarlo y siento que estoy bien con eso. La que me cuesta aceptar un poco más es una que tengo acá, que, ay, de hecho no se ve con la chasquilla. No sé si se vea, pero es como la línea de aquí. Y de hecho yo tengo fotos de cuando era guagua que estoy así. Estaba siempre enojada. Eh, y es una línea que es de esas que no se va. Pero a la vez yo me niego a ponerme Botox o cosas de ese tipo. No me quiero inyectar cosas en la cara ni nada de eso. Prefiero envejecer así más natural y lidiar contra estas cosas que de repente van saliendo porque al final son cosas muy sociales. Voy a poner esto que también tengo hace 1000 años, que es un blush, un colorete rubor, como le digan. Oh, salió mucho. Bueno, eso. Siento que la sociedad, el marketing, todas estas cosas que uno ve en todas partes, en revistas, en redes sociales, en películas, te hacen creer que envejecer está mal y todo eso. Y como que me gustaría ir en contra de eso y abrazar el poder envejecer. De hecho, por lo mismo me sale contenido muy en pro de envejecer o suelo ver videos de estos videos ensayos de lo malo, los riesgos del Botox y todas esas intervenciones, entonces me ayuda mucho a lidiar con eso. Es como, realmente puede ser muy brígido. Igual, obviamente, depende de cada uno lo que hace con su cuerpo, pero le estoy con... Ay, sonó muy fuerte, lo siento. Pero le estoy contando mi perspectiva conmigo, como para las decisiones que yo tomo con mi cuerpo. Entonces, eh, eso, como que me salen de hecho cosas, contenido de ese tipo, que es como abrazar el envejecer. Y muchas veces he visto como personas que, no sé, tienen mi edad un poco más y, y escriben como yo tenía una amiga que falleció y no logró envejecer, entonces valoran mucho más el poder envejecer, que al final envejecer es un privilegio. Entonces, me gusta mucho verlo desde ese punto de vista, me ha servido mucho ver ese tipo de contenidos. Y eso es lo que trato de hacer. Un poco hay que ir en contra de lo que te dice casi todo, como el 90% de las redes sociales todo, te dice lo contrario, pero está ese pequeño porcentaje al que me aferro y que me gusta, siento que coincide conmigo y con lo que yo quiero para mí. Yo la verdad no suelo hacer como mucho esto de contornearme la nariz ni nada de eso, pero lo voy a hacer porque, no sé, puede ser entretenido para el video. Tengo, es que este lo uso más para cosplay. Que a todo esto he vuelto a hacer cosplay este año
y me hace muy feliz. Ahora para Halloween hice un cosplay. Lo subí en mis redes, pero de Pillo SDF. Ay. Eso es como todo lo que contorneo. Ah, y quizás abajo lo voy a hacer con esta misma brochita porque la que es más grande la voy a usar para el final. Y no creo que se manche. ¿Qué otra cosa? Bueno, no tengo tanto maquillaje en realidad. Me gusta aplicar eso mismo al maquillaje y al skincare, como a las cremas y todo eso. Me gusta invertir en buen skincare, pero no me compro, por ejemplo, 1000 cremas, 1000 no sé qué. Es como que trato de mantenerlo lo más simple posible, sobre todo después de que fui al dermatólogo a verme lo de la manchita y todo eso. Antes tenía una rutina que tenía serum y cosas así, la típica de los pasos, 10.000 pasos de rutina coreana. Pero después de ir al dermatólogo como que simplifiqué mucho mi rutina. Fue como limpiador, crema y eso en la noche, y en el día limpiador, crema y protector solar. Eso sería todo. Y la crema la voy variando con esta que les acabo de mostrar y otra que está como hecha para mi cara, que tiene un nombre y se me olvidó. Pero que son personalizadas básicamente. Y el resto es como quizás el de la manchita, que lo tengo que usar cierta cantidad de veces a la semana y cosas así. Pero me gusta eso de haber simplificado más mi rutina porque yo ya me consideraba bastante simple. Pero nunca he sido una persona... Ay, no puedo hablar y hacer cosas a la vez. Nunca he sido una persona que eh, tenga 10.000 cremas porque es como no le encuentro sentido a tener 10.000 cremas y voy a usar una y la otra semana terminar venciendo. Entonces siempre trato de tener uno y si veo que ya se empieza a acabar, compro el otro para que nunca se me cortó la grabación y no me acuerdo bien de qué estaba hablando. Creo que estaba hablando de que nunca he sido una persona que compra 10.000 cremas siendo que va a usar solo una. Eso. Y me gusta mantenerlo y más ahora que mi rutina es más simple, es como que se siente bien. Voy a aplicar esta cosita que me regaló una amiga hace 1000 años. Les dejo ahí para que vean la marca y todo eso. No sé si es una marca conocida o qué, pero me ha durado 1000 años porque ocupo muy poquito. Es como que hago solo esto y, y da un brillito que me gusta. No sé si notan la diferencia. Brilla bonito. Y eso igual lo pueden aplicar, no sé, en la nariz. No suelo hacer eso, pero hoy día estoy haciendo cosas que no suelo hacer. Ya. Y acá. Ay, puse mucho. Ahí sí. Se ve como muy brillante. Ya, pero después. Ahí. Después pondré eh, la tinta. Eso sí hago mucho. El maquillaje que tengo últimamente es como tapar la manchita, un poco las rojeces. Si es que me delineo, pero lo que sí o sí hago es encresparme las pestañas porque eso siento que despierta mucho la mirada, y ponerme tinta en los labios porque eh, eso siento que también es como que da vida a la cara. Vamos con las sombras de ojos. Tengo dos paletas de maquillaje que son las que diría que más uso, sobre todo esta que la tengo hace mucho tiempo también, pero es que tiene un color que no he podido encontrar en ninguna otra paleta de maquillaje, ni siquiera de esta misma marca que es Beauty Creations, que es este de acá. Se nota mucho que lo uso. Y me encanta, bueno, ese y este también que se llama True Love, que me gusta mucho, no sé, las tonalidades que tienen. Y de verdad no la he podido encontrar en ninguna otra paleta esa misma tonalidad. Y la otra esta que me la regalaron hace no mucho, como en mi cumpleaños de este año, que está bien bonita. Es de Catrice. Ay,
y tiene colores así. Pero como les digo, la que más suelo usar es esta de Beauty Creations. De brochita tengo esta que me encanta, que es de una paleta también. Ahí sí. Es de una paleta que tengo de sombras, que es de Urban Decay, y se nota mucho la calidad de los pinceles. Y como es un pincel que tiene dos lados, entonces me gusta usar el más chiquitito con el True Love, que es el más brillante, y suelo ponerlo acá. Y también acá arriba en la ceja. Siento una sensación muy extraña porque creo que no había hecho un video así como este, donde solamente hablo lo que se me viene a la cabeza. O sea, de repente hago esto cuando estoy pintando, pero ahora me están viendo en la cámara. Generalmente ustedes ven mis manos mientras divago en pensamiento. Entonces ahora es como, "Ay, qué raro". No sé si les gustará este tipo de videos. Espero acompañarlos un ratito y ojalá relajarlos, aunque estoy tratando de hablar más bajito, pero bueno, saben que me gusta más el soft spoken que estar susurrando. Ahí, no sé si se ve una diferencia, yo igual la noto. Y bueno, ahora sí, este es una brochita de Essence, que me encantan las cositas de Essence porque son buenas, bonitas y baratas. Y con este color favorito que les digo, lo pongo de base hasta que ya no dé más. El día que se me acabe, voy a estar muy triste. Ahí. Voy a maquillar un ojo completo, así como para que vean la diferencia con las sombras. Porque a mí me gusta usar colores más naturales quizá, pero sí se ve una diferencia. Ahí, y con el mismo chiquitito puedo pasar acá abajo. Ahí. Y ahora voy a tomar este que es más oscurito y lo pongo en el borde. Así. Y lo difumino con el de Urban Decay. Así. Ahí no sé si ven una diferencia. Yo sí, veo la diferencia. Acá en el espejo. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Me encuentro loco esto de pensar con esto de ir envejeciendo, porque bueno, yo todavía soy súper joven, no es como que ya me siento una abuela, pero, pero esto de que ya empiezo a notar ciertos cambios, no solamente en mi piel, sino que también, no sé, en dolores del cuerpo que antes no sentía, eh, o no sé si tanto dolores, pero es como reacciones del cuerpo que antes uno no tenía, como levantarse y que uno se marea más rápido, cosas así, y que antes no pasaba así de esa manera. Em, Me encuentro loco que, como ahora que lo pienso, con mi otro canal tengo un registro de mí desde que empecé el canal, que fue hace muchos años. Yo el canal lo creé, el de Pillo SDF, cuando tenía 16 años. No empecé a subir contenido mostrando mi cara a los 16 años, pero sí era bastante más joven, entonces como que he ido
tengo como un registro en video de todas mis etapas y eso lo encuentro muy loco, pero muy bonito a la vez. Entonces me imagino la Muriel de 40 y tantos viendo este video y diciendo, no sé, me encuentro bacán todo eso. Así vamos hasta el momento y ahora voy a delinear. Les voy a mostrar el delineador que les decía que hasta el momento me ha funcionado, que me lo regaló mi hermana, también en mi cumpleaños. Y también me decía como, pucha, ojalá te sirva y no te haga mal a los ojos. Porque mi tipo de delineador favorito son los tipo gel. Me gusta el acabado, se me hace más fácil como ponerlo que los que son líquidos, no me gusta mucho el acabado. Y no encontraba uno que no me dejara los ojos de sapo el otro día. Entonces me regaló este que se llama Kiko. Sí, se llama Kiko y es de Milano. Y tiene una textura muy extraña porque es como gel, pero parece gelatina. No es como gel como otros que probé. Me acuerdo que años atrás me ponía uno Maybelline. Que yo antes no tenía este tema de la alergia ocular. Siempre he sido delicada de ojos, pero no me pasaba lo mismo con el maquillaje. Esa es una de las cosas que siento que quizás viene con la edad, cambios de años que van pasando, o he notado en amigos míos que son de mi misma generación, que salieron alergias que antes no tenían. Entonces, a eso iba. El cuerpo cambia, siempre va cambiando. Como que he visto que muchos dicen que no hay que hacer esto de ponerse el ojo así, pero a mí me funciona, así que lo hago, lo sigo haciendo. Se me hace mucho más fácil con un pincel. Este pincel es de un supermercado chino, de estos mall chinos, porque traté de comprar uno de Essence, pero era más grueso. Y antes tenía otro de Essence que era perfecto, era muy delgadito. Y no los han vuelto a hacer, como que cuando quise renovar ese pincel, solo encontré estos que les digo que eran más gruesos. No he podido encontrar uno tan delgadito como el que había antes. Me arrepiento de haberlo llevado al cielo de los pinceles. Cielo de las brochitas. Me cuesta un poco hacer esto sin estar tan cerca del espejo. Pero ahora estoy más cerca del micrófono. Quizá lo relaje un poquito más. Siento que con brocha tengo más control que con otros tipos de delineadores. Ahí. Ahí. El delineado siento que cambia todo. Se ve muy distinto el ojo cuando lo delineo. Como que quedó bien así el delineado. Ahora voy por el otro ojito. Como les decía, hasta el momento esta marca es la que me ha funcionado mejor de delineadores gel. Como para que el ojo no se me destruya tanto. Porque real que hay otras marcas que me ponía el delineador y mis ojos ya se ponían llorosos, hinchados. Este me dura un poquito más al menos. Ha sido igual como loco tener que aceptar eso de que ya no me puedo maquillar como antes por este tema de los ojos. Pero a la vez ha sido como esta oportunidad para abrazar más mis rasgos
más naturales, porque no me está quedando de otra tampoco, como de simplificar, como les digo, todas las rutinas. El maquillaje lo he simplificado también. Y todo eso. Lo único que me da lata es que a mí me gusta el maquillaje como esto de jugar con maquillaje en el tema artístico. Y ya me están llorando un poco los ojos. Hoy sí no hay caso. Ay. Creo que quedó bien. Voy a limpiar un poco la brochita. Y ahora voy a encrespar las pestañitas. Que yo tengo las pestañas largas y me gustan mucho mis pestañas, pero son así como hacia abajo. Y me cuesta mucho mantenerlas arriba. De hecho, generalmente las curvo y después al rato ya están de nuevo abajo. Hace tiempo atrás me acuerdo que me hice varias veces un lifting de pestaña y se sentía muy bien porque era como no tenía que estar encrespándome ni nada y sentía la mirada muy así como no dormilona, que siento que yo tengo ojos como dormilones y las pestañas dan más ese efecto. Entonces cuando la encrespo es como me siento despierta. Me encantaría volver a hacerme ese lifting, pero la chica con la que yo me lo hacía se mudó de país y no he encontrado otra que yo diga confío en esa persona. Si tienen algún dato, Santiago acá en Chile, comenten abajo. Porque me gusta, siento que es muy práctico. Lo único malo también es que, y por eso me cuesta un poco confiar, es que al final hay que poner ciertos químicos a las pestañas para mantenerlas ahí un rato con los químicos. Es un poco molesto. No es doloroso ni nada, pero sí un poco molesto. Pero el tema es que como tengo esta alergia, después yo quedaba con los ojos todos rojos y llorosos, que ya es normal quedar un poco con los ojos rojos después de los lifting, pero a mí me pasaba eso de que era como me lloraba. Entonces me da un poco de cosa ir a otro lugar y no sé qué químicos vayan a usar y todo eso. Por eso más que nada no he vuelto a ir a ningún lugar así. Es que esas son cosas que siento que son delicadas y de repente hay lugares que no son tan delicados para hacer las cosas. Son como medios brutos. Lo de las uñas me pasa lo mismo. Que a veces he ido a lugares donde te hacen las uñas y como que te ponen las cutículas y ¡ah! Y uno así. Entonces cuesta un poco encontrar esas personas que son más delicadas para hacer las cosas. Igual de uñas sí sé quiénes pueden ser. Como que ahí es un poco más fácil notar cuando hacen las cosas más tranqui. Si es que suben reels o cosas así haciendo su trabajo. Ahí ya noto al tiro. Pero sobre todo estos lugares que están como todo el día atendiendo gente de manera más masiva, siento que son súper como invasivos el tratamiento es como que me da cosa. O no sé, es mi percepción, la verdad. Ay. Ujú, ujú. Siempre hay unas pestañitas que me quedan ahí como afuera. Voy a tratar de incorporarla. Ay. Siento que la mirada al tiro despierta. Le voy a poner un poquito de rímel. Este es un paso que también ya no suelo hacer, como que me lo salto, pero el día de hoy es especial. Este es de la marca que les digo Hypoallergenic, ahí, que no me funcionó en realidad. El delineador no lo sentí bueno para nada porque sí me llora el ojo y además se sale con todo. Uno pestañea y ya está pegado en todas partes, no se los recomiendo. Eh, Sobre todo este que... No tengo que tener por acá. No, ya
lo deseché el otro día. Pero era uno que es como el lápiz. Muy malo de verdad. Le tenía fe. La máscara es mejor que el lápiz, sí. Por eso la sigo teniendo, pero no suelo usarla tanto tampoco, por lo que les decía. Igual me pasa con esta máscara que a veces quedan como grumitos que se caen y quedan puntitos negros, entonces tampoco que sea lo mejor. De hecho, no sé si recomendaría esta marca. Para la gente que también tenga problemas de alergia ocular como yo, no lo recomiendo mucho. Pero bueno, uno es, o sea, todos somos muy distintos en ese sentido. Quizá hay gente que sí le ha funcionado y mis ojos son más alaracos nomás. Ahí hay que probar. Pero eso da lata igual porque a veces uno compra el producto y no tienes cómo saber si te sirve o no hasta que lo compras y lo usas. Y me ha pasado muchas veces que compro un producto y al tiro noto que no me funcionó y es como me quedé con esto nuevo acá y lo tengo que regalar o algo así, pero es como mi dinero. Y además como no encontrar algo que te sirva. Por eso el delineador me hizo muy feliz. Ya, no, definitivamente cambia con... Voy a hacer otra capita más. Definitivamente cambia con la máscara de pestaña. Es como que... Ay. Me gusta además que puedes ponerle más capas o menos para tener un resultado más natural o más marcado. Y lo último sería el pelo, que bueno, ayer me corté esta chasquilla. No sé cuándo sube este video, pero ahora que lo estoy grabando fue ayer. Me corté la chasquilla porque tenía el pelo como así, mi chasquilla estaba muy larga y me gusta cómo se me ve la chasquilla. El tema es que a veces amanece así. Menos mal que se portó súper bien y amaneció así como la ven ahora, pero sí me pasa que tengo muchos pelitos, no sé si los ven, son muchos pelitos así como pelitos locos. Y lo que suelo hacer, esto en realidad yo lo había comprado para estilizar pelucas, que es muy bueno, pero también me está sirviendo mucho cuando ya voy full maquillaje y quiero que las cejas se porten bien y estos pelitos que les digo, con esto que se llama Got to Be Glued. Así se dice, Got to Be Glued, Got to Be Glued. Styling, Speaking Glue, Screaming Hold, Spike, Grip, Chunk, Water Resistant. Bueno, es este de acá. Y hay versiones más grandes, por supuesto. Yo compré el chiquitito porque no lo uso tanto, pero sirve mucho. Y es bacán porque no te deja como la laca. Es como una cremita. No sé si la ven. Ahí. Como una cremita que no lo hace así. Huele exquisito. No huele como las lacas que uno queda como con los pulmones y la garganta como... De hecho está en la versión laca también. Y huele bien. Y como les digo, lo he usado para estilizar las pelucas, pero también lo estoy usando mucho para bajar estos pelitos y me gusta que se ve natural, no deja como el pelo mega duro. Obviamente hay que poner muy poquito, porque si no ahí sí que se ve una diferencia. Pero los baja bastante, se ve muy natural, huele bien, me gusta, buena inversión. Y para las pelucas, si es que hacen cosplay, sirve maravilloso. Miren cómo bajaron los pelitos. No sé si se nota la diferencia, pero es mucha la diferencia. Me gusta. Bueno, ahí hay un pelito que imposible parece en esa mecha. Bueno, hice lo que pude. El resto me siento bastante peinada. Ay.
Había olvidado poner los brillitos que son de Urban Decay. También los tengo hace tiempo en el color Space Cowboy. Y amo estos brillitos porque dejan una sensación muy linda. En este ojo ya me lo apliqué. Ahí. Brilla muy bonito. Y ahora acá. Esto lo aplico con el dedito nomás. Ahí. Ahí quedó como la mano brillante. Y había olvidado también los polvitos. Son polvitos mate con esta brocha. Me lo aplico en las zonas que obviamente no quiero que brillen. Además acá en Chile ya está más fuerte el calor, entonces suele brillar más la piel. Ahí. Ahora sí, maquillaje completo. Y bueno, ya estoy lista entonces para grabarles nuevos videitos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este video. Siento que fue una charla monólogo extraño. No sé, cuéntenme abajo si es que les gustó que hablara de estos temas, si es que se sintieron identificados. Son cosas que no suelo hablar ni siquiera en mi canal principal, pero el hecho de hablar de maquillaje, skincare y todo eso, no sé, sentí que pude hablar cosas que donde no toco temas relacionados a eso en mi canal, esto tenía que ver y salió. En fin, me di vueltas otra vez. Si les gustaría más videos de este tipo, no sé, no se me ocurre en realidad de qué más en este momento, pero si ustedes sí tienen ideas, pueden dejarlas aquí abajito. Estoy considerando esto de grabar videos de día también porque se me hace difícil grabar de noche, entonces quizás la luz es más fuerte y todo eso para los videos de ASMR, pero espero que de todas formas les guste. Voy a tratar de que la Pillo Editora haga una luz que no sea tan molesta quizás para ver estos videos de noche como lo suelen ver, aunque este video igual siento que puede servir para acompañarlos mientras están haciendo algo, no sé. Bueno, recuerden que pueden apoyar mi canal, ya sea dándole like, comentando, compartiéndolo, pegándose una maratón de mis videos también me ayuda mucho. O si quieren apoyarme más allá, ya de manera monetaria, pueden hacerse miembros del canal y recibir diferentes beneficios, como por ejemplo ver los videos antes, tener insignias personalizadas con al lado de sus nombres, o poder utilizar emotes personalizados que dibujé ahí para ustedes, para que cuando escriban comentarios sean más bonitos, como más de este canal. Así que eso, muchas gracias a los miembros del canal por apoyar mi canal, estos videos. Me ayuda mucho su aporte y nos estaremos viendo en un próximo video. Que estés muy bien. Chao.